Muy bien, bienvenidos a este programa, este nuevo programa de Matergia, aquí siempre por TV UNSA y también para internet, para el Facebook y para YouTube en nuestro canal de Matergia. El día de hoy vamos a entrevistar a una practicante de la filosofía Vaishnava. Ella es Karuni Devidasi y el día de hoy nos va a enseñar todo al respecto sobre una nueva terapia, una nueva propuesta en lo que son las terapias y el crecimiento personal a través de la danza hindú. ¿Cómo estás, Karuni? Bienvenida al programa. Muy bien, muy agradecida a la tienda Imágenes y bueno, a ti, Rafael, por hacerme participar en esta entrevista y en este lindo taller, ¿no? Por segunda vez, ¿no?, que te entrevistamos. No sé si te acuerdas la primera vez. Sí, por segunda vez. Claro, la anterior vez la entrevistamos en Radio Universidad cuando estábamos ahí. Y bueno, creo que no está en internet, así que aprovechamos para que esta vez todas las personas que ya nos siguen, que ha crecido el público, te puedan conocer. Entonces, cuéntanos, ¿cuántos años llevas practicando esta filosofía hindú? O sea, ¿tú eres devota de Krishna? ¿O cómo se les dice a ustedes? Sí, claro. Soy practicante de la filosofía Vaishnava y ya llevo como 18 años iniciada en esta linda filosofía del Bhakti Yoga, ¿no?, que tiene que ver con la primera entrevista que hicimos, ¿no?, sobre una alimentación sana. Entonces, esta filosofía del Bhakti Yoga, ¿no?, tiene muchas herramientas de la India antigua, ancestrales, que nos ayudan a cultivar amor por la divinidad, ¿no? En este caso, por eso queremos que este taller de danza utilice todas estas herramientas beneficiosas para las personas, ¿no?, que ayudan a un despertar espiritual y que también trabajan con una energía que ayuda al cuerpo físico, al cuerpo astral, y que nos enseña la realidad espiritual, ¿no? Nos conecta con la divinidad, y por eso estamos utilizando estas danzas clásicas de India, que tiene un alto nivel espiritual, ¿no?, porque se danza a la divinidad y trabaja con varios elementos que ayudan también a armonizar la parte energética. Sí, bueno, has dicho varias cosas interesantes. La primera, lo que se estarán preguntando en su casa, ¿no?, que hay diferentes tipos, parece, ¿no?, que hay diferentes tipos de yoga, ¿no? Generalmente aquí en Occidente simplemente entendemos por yoga hacer ciertos ejercicios y quedarse a hacer posiciones, pero en sí, ¿cómo podrías interpretar o cómo podrías decirnos, a qué nos podrías decir al respecto del yoga? ¿Qué es el yoga y aproximadamente cuántos tipos hay o de qué trata eso? Bueno, Rafael, lindo que hayas hablado sobre el yoga, porque en este taller de danza consciente estamos utilizando esta ciencia ancestral del yoga, pero en la parte, trayendo la parte antigua del yoga, ¿no? No solo el beneficio en la postura física, ¿no?, sino ayudando a traer las raíces del yoga, el comportamiento ético del yoga, la parte de la meditación, ¿no? Y también cómo uno puede, bueno, porque al final yoga significa unión, ¿no? Y cómo en esta práctica uno puede unir su camino terrenal hacia un crecimiento, una autorrealización espiritual. La verdad es que la raíz de la danza viene con este gran sentimiento del servicio a la divinidad, ¿no? Los pujaris en los templos tienen un servicio diario a sus divinidades, ¿no? Se le ofrece elementos como el fuego, las flores, se les ofrece alimentos que después son repartidos, ¿no?, en la comunidad, para que gracias a ese alimento también se eleve la conciencia. Entonces, estos pujaris
que tienen una relación muy, muy espiritual con la divinidad, entonces llegaron a tener la necesidad de agradarles mediante la danza. Entonces precisamente las danzas clásicas de India nacen de estas personas, estos devotos que están totalmente rendidos al servicio de la divinidad en la parte como física, ¿no? Estamos hablando de esculturas, ¿no? de cómo se muestra la deidad, ¿no? La divinidad aquí en la tierra. Entonces estas pujaris empiezan a danzar utilizando algunas posturas de yoga, utilizando posturas de las manos, gestos de las manos que cuentan historias, que hablan que según los gestos de la mano te cuentan sobre alguna postura, sobre algún elemento de la naturaleza, un animal, ¿no? Entonces utilizan mucho esto para también agradar a esta divinidad, ¿no? Qué interesante, o sea, es ofrecer cualquier cosa que tú hagas, si eres artista o si tienes ciertas facultades o lo que sea, eso ofrecerlo a Dios, hacerlo pero orientado a Dios, claro, ¿no? Algo así. Claro, ¿Y eso qué permite al hombre? Conectarse, desarrollarse más, desestresarse. ¿Qué pasa cuando uno practica eso? Pues autorrealizarse, ¿no? Porque la función del ser humano, en cuerpo humano, ya no solo es el de simplemente sobrevivir, ¿no? Desarrollarse, crecer, procrearse y morir como hacen todos los seres en la naturaleza. O sea, satisfacer sus deseos. Claro. No es solo eso. No, el ser humano tiene, por tener conciencia y poder vincularse con Dios, entonces su dharma, su función principal es la autorrealización. Entonces la propuesta en el Vaishnavismo, en la conciencia de Krishna, precisamente es eso. Por medio de prácticas espirituales diarias, ¿no? Cultivar la conciencia de Dios, ¿no? Y como tú dijiste, poner cada actividad delante a Dios, que el primer disfrutador sea Dios. Entonces acostumbrar a la conciencia a ser sirvientes de esa divinidad para que al final de tus días, cuando te toque dejar el cuerpo, desees ir a servirlo. O sea, como que acostumbrarnos a ese servicio, ¿no? Para que sea fácil, porque en el momento de la muerte los Vedas dicen de que tu real deseo, tu tesoro más grande, o sea, lo que tú le has dedicado toda tu vida en esta vida, se va a aflorar, ¿no? Entonces, si uno ha sacrificado mucho por sus hijos, o por su esposo, o por su patria, o por su cuerpo, te va a costar dejar aquello a lo que tú le has dedicado toda tu vida, tu amor, ¿no? Entonces, para que eso sea Dios, tienes que haberle dedicado tu vida al servicio a Dios, ¿no? Entonces tú lo que nos estás diciendo es que a lo que más nos dediquemos, bueno, a eso en el otro plano nos vamos o vamos a extrañar o de repente reencarnamos en lo que más nos gustó y según lo que ustedes practican, o sea, la idea es ir hacia Dios y dedicar estos trabajos hace que todo el tiempo pienses en Él. Claro, esa es la práctica que se llama sadhana, ¿no? Que nos ayuda a tener la conciencia y el pensamiento siempre en el servicio a la divinidad, ¿no? Entonces la danza también por eso se cuenta historias referentes a las divinidades, la danza clásica de la India, y que también servía para que las personas no tan cultas de la sociedad entiendan las escrituras. Principios que te ayudan a llevar una vida espiritual, ¿no? Que te protegen y protegen tu avance espiritual, ¿no? Como son la ahimsa, ¿no? La no violencia, el entender que somos cuerpos espirituales y que dentro de nuestros cuerpos y los cuerpos de todos los seres está la divinidad. Entonces evitamos de alguna manera la violencia hacia tu cuerpo o hacia otros cuerpos de otras entidades, ¿no? En esto también se basa el segundo principio, que es no intoxicar el cuerpo,
porque entendemos que está la divinidad en nosotros, entonces no consumimos productos que puedan intoxicar o que puedan afectar un poco la conciencia, ¿no? La carne, para hacerlo más claros. Claro, no, los animales que han sufrido ese momento. Claro, sí, los devotos de esta filosofía Vaishnava, claro, no consumen ningún tipo de carne, de animales, ni pescado, ni huevo. Son veganos, pero con un sentido de... ¿no? Claro, o sea, un sentido ético de despertar la compasión hacia las demás criaturas, de saber también que todos somos parte de un mismo creador, por lo tanto son hermanos menores con una conciencia menor. Y también la conciencia de Krishna va más allá, ¿no? Es agradar a Dios con la ofrenda de los alimentos. Entonces no se le puede ofrecer alimentos impuros, ¿no? Entonces los Vaishnavas lo que consumen no solo es alimentos vegetarianos o veganos, sino son elementos ofrecidos con una alta vibración espiritual que nos ayuda a un avance espiritual. O sea, 18 años entonces tú llevas o intentas, ¿no?, cumplir esta filosofía. Sí. Lo haces. Muy bien. Bueno, y otra cosa también, has hablado en algún momento sobre divinidades, ¿no? ¿Cómo nosotros podríamos entender? A nosotros nos han enseñado, digo nosotros porque yo soy católico, y entonces, obviamente sí comprendo otras filosofías, pero ¿cómo entender esto de que ustedes veneran o tienen, o no sé si es la palabra, ya me corriges, muchos dioses, ¿no? Y en la religión católica nos enseñan que hay un solo Dios. ¿Cómo nos puedes hacer entender eso? Bueno, es algo muy sencillo de entender, porque pues nosotros creemos en que hay un solo Dios, que gracias a su misericordia se presenta en las diferentes culturas, según el avance de las personas que nacen en estas diferentes culturas. Y bueno, y en la India lo que pasa es que ahí se conocen muchos semidioses, ¿no? Que son como expansiones de Krishna, que es la suprema personalidad de Dios, que se encarga de diferentes asuntos en el mundo material, ¿no? Entonces, todas son sus expansiones, solo que Krishna es un niño azul que disfruta sus pasatiempos en un bosque, se llama Vrindavan, y que le encanta jugar con sus amigos, y es un pastor que se complace mucho con la relación de las vacas y con la relación de sus padres, y ese es su pasatiempo eterno, es su pasatiempo que más le agrada. Entonces, para que alguien se encargue de mantener el universo, está el Señor Vishnu. Para que alguien se encargue de destruir el universo cuando toque el momento, está el Señor Shiva, ¿no? El creador es el señor Brahma, ¿no? Y también cada elemental tiene su deidad, el fuego, la tierra, que tienen que cumplir sus funciones de mantener todo un equilibrio, ¿no? Pero lógicamente todos son expansiones de Dios que cumplen, son como sirvientes también, ¿no? Ahora, esta filosofía que se practica, o bueno, mejor dicho, el vaishnavismo o el hinduismo, es... también tiene, ¿no?, parte de ciencia, hay libros, es de lo más antiguo que hay en el mundo también, ¿no? Sí, o sea, en los Vedas habla de que... ¿Cuán antiguo es? Bueno, hace 5.000 años, más de 5.000 años, es que bueno, empieza todo este conocimiento, se da en lo que es la escritura, ¿no? Porque antes de esto el conocimiento se daba de manera verbal, ¿no? Porque el ser humano tenía la capacidad de entenderlo solo por escucharlo, ¿no? Entonces, cuando las eras van pasando y el ser humano va bajando su nivel de conciencia, se hace necesario que parezca la escritura y ahí los libros sagrados, para que también tengamos la guía de cómo realizarnos espiritualmente, ¿no? Pero la verdad es que en los Vedas se dice de que antes la tierra era un solo continente y había un solo rey, y en este caso el rey sí era un servidor de la humanidad, ¿no? Y era aconsejado por los brahmanas, sacerdotes que tenían conexión con la divinidad, ¿no? Entonces, al momento de que el tiempo pasa, ¿no? Y las personas, las culturas se fueron por diferentes partes del mundo, entonces se generan nuevas culturas, pero siempre traen de raíz lo que es la cultura de la India, ¿no? La cultura védica sería, ¿no?
Ah, ok, porque muy interesante, ¿no? Bueno, yo no soy un experto tampoco en la cultura andina, pero tenemos cierto acercamiento y bueno, pese a que creen que hay un Dios, ¿no? Y no es solo el sol, ¿no? Se cree que hay una energía, una fuente, ¿no? También veneran o respetan a la luna, al agua, a la tierra. Y es parte de las religiones antiguas, de su idiosincrasia, el valorar, ¿no? Cada elemento de la naturaleza que nos abriga y que nos ayuda para estar felices en la tierra, ¿no? Y es bien interesante cómo en el hinduismo también se da este paralelo con las grandes culturas y sobre todo las más antiguas que al parecer vivían en completa armonía con la naturaleza y les permitía, no sé, ya nos puedes comentar, ¿no? ¿Qué beneficios da el practicar el vegetarianismo, ¿no? Hay yogis, yo he escuchado que, y gente andina, ¿no? También amarus, bueno, no recuerdo ahorita el nombre exacto, pero que viven cientos de años, por decir, ¿no? Claro, o sea, una alimentación sana, ¿no? Es una alimentación de energía viva, ¿no? O sea, por eso tampoco no se le puede ofrecer a Krishna o sea, alimentos muertos, como sería la carne o los huevos, ¿no? Que son productos contaminados. ¿Cuándo va a ser el taller? El 11 de agosto, el sábado 11 de agosto, empezamos con el primer taller de danza consciente en la tienda Imágenes. Son 2 horas y media por sábado, empieza a las 10 de la mañana y termina a las 12:30. ¿Cuántas clases son? Son 4 sábados por taller. 4 módulos, digamos, y en cada uno se va a ver ¿qué más o menos? Pues el primer taller estamos proponiendo la conexión con la Madre Tierra, activar el primer chakra, ¿no? Que es el chakra que tiene que ver mucho con la creatividad, ¿sí? Con el sentirse empoderado, con el sentirse hacedor de su propio destino. Entonces se trabaja mucho con la conexión de la tierra, por eso estamos utilizando también muchas técnicas del Bharatanatyam, ¿no? Que es esta danza clásica de India, que solo la postura inicial, la apertura... Eso nos vas a mostrar ahora, ¿no? Sí, claro, sí, vamos a hacer una pequeña demostración sobre esas técnicas de las danzas clásicas, donde utilizan mucho, por ejemplo, activar los chakras, ¿no? Utilizan mucho también sentir que el cuerpo es un todo, ¿no? Que tiene la parte femenina, que tiene la parte masculina, que se puede activar esas dos energías en el cuerpo. Se trabaja mucho con la energía solar, la energía lunar, ¿no? Se trabaja también con la parte femenina, porque las posturas y los movimientos de la parte superior del cuerpo es muy femenino. Sin embargo, de la parte de la cintura para abajo es muy masculino, ¿no? Entonces es fuerte, pero también está la parte femenina y la parte delicada, ¿no? Entonces ayuda mucho también a todo lo que es la coordinación, ayuda a activar los 2 hemisferios del cerebro, ¿no? Que ayuda a un buen razonamiento y también a una buena creatividad, ¿no? Vamos a trabajar, por ejemplo, en la primera etapa con una terapia vibracional que va a ayudar a elevar el entorno vibracional, o sea, la parte vibratoria del entorno y también del cuerpo, ¿no? Nos vamos a ayudar con mantras, sonidos sanadores, ¿no? Que es la primera parte del taller, y luego de esto vamos a aprender... ¿Los mantras es como un yoga también? Sí, claro. Si vemos la raíz de la palabra, que es yoga, unión, lógicamente los sonidos sagrados nos ayudan a unirnos a la divinidad, ¿no? Es más, la terapia o la práctica recomendada para esta era es eso, el canto de los santos nombres, ¿no? El tener la conciencia de refugiarse en los nombres de Dios y cantarlo constantemente para mejorar la conciencia. Hablaste de los mudras también, ¿qué son los mudras así rápidamente? Claro, o sea, en la danza clásica de India se utiliza mucho los mudras, que son gestos de las manos, ¿no? Que ayudan a que la energía del ambiente, el prana, se canalice y que lo podamos
que podemos utilizar en nuestro cuerpo, ¿no? Ustedes saben también que en cada dedo tenemos terminaciones nerviosas que conectan con órganos de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, cuando nosotros estimulamos estos reflexiología, ¿no? Claro, estimulamos con los mudras estos centros energéticos, se benefician, ¿no?, órganos internos, y también ayuda a canalizar bien la energía para que se activen los centros energéticos en nuestros cuerpos. Estamos hablando de los chakras, ¿no? Ahora que hiciste así, me hiciste acordar a que Jesús tiene como una forma particular de poner los dedos también. Claro. Bueno, no sé, estuvo en la India, ¿no? Se dice. ¿Tendrá algo que ver por ahí? Sí. ¿Podría ser un mudra? Sí, claro, Jesús utilizaba un mudra, ¿no?, que es de acá, que se llama, bueno, en la danza se llama pataka, y que tiene que ver con la parte de la sanación, ¿no?, que también se utiliza la madre tierra, ¿no?, que es esta parte, el mudra que representa el proveer, ¿no?, el generar sanación, ¿no?, el dar, ¿no? No, y te pregunté esto de los mudras, y eso es una parte, fue de los mantras, ¿no? No, y te preguntaba entonces de los mantras, porque tú sabes que en este canal hablamos mucho sobre los extraterrestres, y muchos contactados nos han dicho que para llamarlos, invocarlos, se utilizan mantras, ¿no? Incluso utilizan el famoso Om. Yo he escuchado hablar de una persona que pronunciaba el faraón, y se aparecían estas inteligencias, y bueno, ya que el canal siempre habla sobre los mantras, la gente está familiarizada con esto, ¿no? Pero en realidad, ¿cuál es la función de un mantra? O sea, ¿un mantra puede hacer cosas así de mágicas, digamos? Claro, o sea, mantra viene de la palabra sánscrito que significa man, mente, tra, liberación, ¿no? Entonces son sonidos que ayudan a liberar la mente, ¿no?, y también elevar la conciencia. Entonces, como sabemos, el inicio de todo es el sonido, ¿no? Pero más allá del sonido es la vibración, ¿no? O sea, es un sonido, como lo conocemos, trae una vibración, ¿no?, una vibración elevada o una vibración baja, ¿no? Entonces, por eso se habla este famoso Om, que es la vibración del inicio, donde se crean los mundos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la lengua sánscrita es una de las vibraciones más sutiles que se dice que llega a los mundos espirituales. Entonces, cuando uno utiliza mantras, y en sí el mantra es sánscrito, ¿no? O sea, los sonidos son sánscritos que se utiliza, son sonidos que son reconocidos en los mundos espirituales, y cuando uno lo entona, entonces está conectando con esas vibraciones elevadas. No, es más, hay un experimento científico, ¿no?, que le ponen a la arena, le envían, ¿no?, frecuencias, y la arena se comporta de diferentes formas. O sea, incluso a una masa de agua, parece como que se fuera formando una persona y empezar a caminar con el poder del sonido. Claro, sí. Es muy cierto, ¿no? O sea, tenemos que entender también, y es una cosa importante, que el taller va a generar conciencia de que nuestro cuerpo físico es como solo el instrumento, ¿no? Es como el vehículo para aprender en este mundo material, ¿no? Pero que dentro de este cuerpo físico tiene puertas, ¿no? Puertas de ingreso a nuestras conciencias, a nuestra parte energética, que son pues nuestros sentidos, ¿no? Los básicos, que es el olfato, la visión, el oído, ¿no? Entonces es importante que tomamos conciencia también que permitimos entrar a nuestra conciencia, a nuestro entorno. Entonces por eso es importante también saber qué sonidos, qué vibración escogemos diariamente, ¿no? Porque, como tú dices, el sonido influye mucho en nuestra conciencia, y no solo en la conciencia, sino en nuestro estado físico también, porque sabemos que el cuerpo físico está compuesto en mayor parte por agua, ¿no? Entonces, si el sonido afecta al agua, también afecta a nuestra salud, ¿no? Entonces es importante rodearnos de sonidos sanadores, de vibraciones altas. Bueno, se recomienda siempre a las personas que quieren llevar una vida espiritual evitar las noticias, ¿no? Evitar música que no ayuda a una elevación de conciencia, ¿no? O sea, lo importante es buscar, porque ustedes saben que dentro de este mundo hay es toda una baraja de alternativas, ¿no? Entonces buscar, y conscientemente, la mejor, ¿no? La que te va a ayudar a elevar tu conciencia, a ser mejor, a mejorar tu salud. Entonces, como uno puede
escoger una mejor alimentación, también puedes escuchar algo mejor, ver algo mejor, ¿no? Por eso en la cultura hindú también hay una terapia, hay una meditación, visual, ¿no? Entonces las deidades, las formas de Dios también purifican la conciencia. Alimentación visual también hay eso. Claro, no, meditación. Meditación visual. ¿No? Bueno. Que al comienzo, ahorita que en este mundo ya estamos viendo los yantras, ¿no? La influencia de los yantras, de los mandalas. Ahora se está trabajando mucho con los mandalas, ¿no? En arteterapia. Y ya muchos profesionales en la psicología saben que funciona, ¿no? Entonces sí, son meditaciones visuales que ayudan, ¿no? Entonces más allá, por eso cuando uno va a estos templos sagrados aquí mismo, ¿no? Cuando uno ve pues la imagen de Jesús, la imagen de la Virgen, ¿no? Es una opción para que uno pueda pegarse a la divinidad de esa manera. Entonces a veces uno necesita, el ser humano y la conciencia, tener algo para ver y bueno, en la cultura hindú se ve mucho más, ¿no? Mucho más sobre eso, ¿no? Esta forma de la divinidad que se da en este mundo por misericordia te permite hacerle un servicio, ¿no? Por ejemplo, en India es algo muy lindo, hay lugares sagrados en India de peregrinación donde todos los habitantes solo viven, o sea, su economía está basado en el servicio a la deidad. Entonces hacen prendas para la deidad, hacen guirnaldas para la deidad, hacen mechitas, dulces, o sea, es como que acá uno va a cualquier lugar y el textil es para cualquier persona, allá todo es para la deidad. Entonces los habitantes de ahí todo el tiempo están sirviendo a Dios, ¿no? Vamos a utilizar, como les estamos diciendo, estas muy importantes herramientas que nos ofrece estas culturas ancestrales, ¿no? Que nos ofrece la antigua India. Entonces, en el taller vamos a empezar el primer taller es con esta conexión a la Madre Tierra, y más bien todos los talleres van a tener casi la misma estructura, ¿no? Que como te estaba diciendo, se va a elevar se va a hacer la parte vibracional con los sonidos, con los mantras. Luego se va a utilizar mucho la parte de relajación corporal y mental, y ahí vamos a utilizar pues posturas de yoga, ¿sí? Que ayuden a preparar el cuerpo, ¿no? Y la mente, ¿no? Para poder seguir con ejercicios y ejercicios que ya tenga que ver con los mudras, con las posturas, ¿no? Básicas de estas danzas clásicas, ¿no? Ahora, durante todos estos ejercicios se escucha también música sanadora, música devocional, música con alto nivel espiritual, ¿sí? Y luego vamos a utilizar también pequeñas danzas ofrendas para abrir la sesión y cerrar la sesión, ¿no? En el primer taller se va a aprender la danza ofrenda a la Madre Tierra, ¿sí? Para poder pedirle permiso y poder danzar sobre ella, ¿no? Entonces, al empezar la sesión, ya cuando empezamos a bailar, se hace la ofrenda y se hace esta meditación que es pequeña, y también al cerrar la sesión se hace la misma meditación, ¿no? Ahora, también hay una parte en el taller donde se va a hacer se va a lograr en el taller hacer una coreografía, ¿no? Que es como vestir una oración a una deidad, ¿no? Es como vestir una oración, en India se les dice sloka, ¿sí? A una divinidad. En este primer taller va a ser a la Madre Tierra. Y luego tenemos al final del taller, ya tenemos esta etapa de canalizar o de expresar todo lo que se ha sentido en toda la sesión con una danza libre que nos va a permitir y que se recomienda que se utilicen los mudras que se han aprendido, ¿no? Que se utilice de repente las posturas que se han aprendido, pero la verdad es una danza libre, ¿no? Con un tema también que tenga que ver con la conexión de la Madre Tierra. Y bueno, en este taller se habla mucho sobre la armonía y el equilibrio que hay en el universo,
¿sí? Y tomar conciencia de que si hay, o sea, estamos hablando del universo divino, ¿sí? No de lo co-creado por el hombre, que ahí hay imperfección. Estamos hablando de la perfección y armonía que hay en la naturaleza, ¿no? Y en las leyes universales. Y se les invita a los practicantes de sentirse parte de esa perfección, ¿no? Entonces, el incluirnos en la perfección divina y aceptar o tener la conciencia, ¿no? De que si en el entorno hay perfección, hay armonía, hay bienestar, ¿por qué nosotros, que también somos su creación, no podemos encontrar eso dentro nuestro, dentro de nuestra salud, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, se les invita a esa conciencia, a esa meditación, ¿no? Es decir, somos perfectos, ¿no? Tenemos armonía, tenemos perfección dentro nuestro, y así también es una pequeña meditación para sanar, ¿no? Porque este taller también se invita a que la gente sane, se desprenda de todas estas emociones y de estos miedos, estos apegos que a veces nos frenan, ¿no? Y quién más que nuestra madre tierra es la que nos puede acoger para esto, ¿no? Entonces uno a veces va por la vida sintiéndose solo, ¿no? Pero si realmente uno siente que constantemente estamos siendo mantenidos, ¿no? Constantemente estamos siendo protegidos. Nuestra Madre Tierra siempre nos está otorgando y ella es una gran servidora divina, ¿no? Siempre nos otorga el alimento, nos otorga el hogar, nos otorga el apoyo, siempre nos está cuidando. Igualmente en la conexión con la parte superior, ¿no? La parte divina, que también nos está todo el tiempo manteniendo, ¿no? Porque simplemente si nos quita la energía vital, que es el oxígeno, el prana, no podríamos existir, ¿no? Entonces, el ser humano ha perdido esa conciencia, ¿no? Como tú has dicho anteriormente, las culturas antiguas eran culturas más sabias, más agradecidas, sabían aceptar que no eran pues los reyes del mundo, sino que eran sostenidos y mantenidos por el sol, por la lluvia, y sin estos seres divinos no podían coexistir, no iban a poder existir, ¿no? Porque el sol nos da el calor, nos da la luz, ¿no? La lluvia hacía crecer las plantas, la alimentación, la tierra, ¿no? El aire. Entonces, todas estas culturas tenían ese nivel de conciencia, de agradecimiento, que en esta era, en esta sociedad lo estamos perdiendo, ¿no? Ahora, en la cultura hindú, por eso estamos tratando de traer esta cultura tan rica en esto que no se ha perdido, aún lo mantienen, ¿no? Mantienen ese agradecimiento por todas las divinidades que nos están manteniendo, ¿no? Constantemente. Y de repente es por eso que pega, ¿no? También en el peruano, porque el peruano siente que resuena, ¿no? Por su cultura andina y ancestral con estas otras culturas que también eran muy sabias y, como tú dices, ¿no? Respetaban tanto la naturaleza y tenían tanto conocimiento, ¿no? Bueno, a ver, sobre la danza, ¿hace cuánto tiempo practicas este tipo de danza? Pues, ¿y dónde la aprendiste? Porque sé que has estado en diversos países también. Sí, claro. Pues sí, yo empezando mi vida espiritual me conecté aquí en Arequipa con una devota que tenía este servicio tan lindo de la danza, ¿no? Entonces sería más o menos ya 18 años que estoy practicando este servicio. Pero bueno, por motivos de servicio también tuve que viajar a Ecuador, donde también pude practicar un poco de danza, y cada vez que venía al Perú siempre me contactaba con esta maestra que ahora vive en Lima y que ella tiene un centro de danza clásica india muy, muy reconocido. Incluso creo que se presentaron aquí en el Cultural, ¿no? En el Teatro del Cultural. Sí, claro, sí. Ella cada vez que viene acá se presenta, ¿no? Porque de Perú es la profesora que tiene más años de experiencia, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, ella estaba dando la Madre Hare Krishna. Ella tiene mucho contacto con lo que es la comunidad hindú en Lima, ¿no? Entonces a ella se le ha abierto muchas opciones de traer maestras de India, ¿no? Y hacer muchos talleres sobre danza clásica de la India.
bueno, y otra danza que también se va a utilizar en este taller es la danza Odissi, que es ofrecida al señor Jagannath, ¿sí? Que es una de las deidades más importantes de India, que se le conoce como el Señor del Universo. Y esta danza es mucho más femenina que el Bharatanatyam y que trabaja, y que la hemos incluido en el taller porque trabaja los 3 centros más importantes del cuerpo, ¿no? Que es la parte, que es el chakra de la garganta, el chakra del tercer ojo, pues porque la postura principal y que siempre se trabaja es el Tribandhi, que significa postura de tres partes, ¿no? Muy marcados del cuerpo. Entonces se habla de que la parte superior se gira para un lado, el tronco se va para el otro lado y la parte de la cadera y la pelvis y todos estos chakras inferiores se activan para otro lado. Entonces constantemente en esta danza se va activando todos los chakras del cuerpo, ¿no? Entonces también por eso la estamos utilizando pero claro, en este taller lo que queremos es que todos puedan participar, ¿no? Porque a veces las muchachas que están interesadas en la danza clásica miran y dicen, wow, no voy a poder hacerlo, porque la verdad que es una danza que se necesita mucha práctica, que a veces es muy difícil porque mueve muchas partes del cuerpo, partes que a veces uno nunca las ha movido, ¿no? Pero lo que quiere este taller, como el yoga también, es que la danza sea fluida, o sea, que sea una actividad que no genere alguna dolencia, ¿no? O que afecte un poco al cuerpo, ¿no? Porque a veces eso como que desanima, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho que es una danza muy, 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 muy fuerte, ¿sí? Pero que el yoga, por ejemplo, te ayuda a la flexibilidad sin que tengas esa sensación de, oye, forzarte demasiado, ¿no? Entonces, lo que estamos proponiendo con este taller es trabajar las posturas, sí, pero con el primer ritmo, ¿no? Porque en la danza clásica de India también se trabaja mucho los ritmos, ¿sí? Y hay tres niveles de ritmo, el inicial, el intermedio y el ritmo que es muy rápido, ¿no? Y el ritmo normalmente se pega se lleva con los pies, ¿no? Por eso la danza se trabaja con las tobilleras y se sigue el ritmo de la música, ¿no? En este taller, como es un taller terapia, ¿no? Una danza terapia, entonces vamos a trabajar con un movimiento suave, fluido, ¿no? Más o menos con los principios del yoga, ¿no? Que es el estira, que sean movimientos totalmente activos, que activen el cuerpo, pero la parte sukha, que es el disfrute, ¿no? Que sean movimientos que no generen un malestar en tu cuerpo, ¿no? Sino que sea un proceso natural de cada uno y que también se genere un beneficio, un disfrute, ¿no? Y bueno, y también vamos a trabajar las bases del yoga, que es el ahimsa, la no violencia, en este caso la no violencia con tu cuerpo, de no esforzarte demasiado, ¿no? De respetar tu avance, ¿no? en la danza. Entonces, por eso en esta danza terapia no se va a ver pues la perfección en la danza, sino se va a buscar el sentido espiritual, porque como hablábamos anteriormente, los pujaris en India ofrecen los elementos, pero dentro de los elementos está también el alma misma. Por eso cuando uno danza, uno mismo se está ofreciendo a la divinidad, ¿no? Como un servicio. Entonces, a eso nos vamos a dirigir en el taller, ¿no? De que sí, el cuerpo físico se beneficie con las posturas, con la buena realización de las posturas, pero que sea un ritmo suave que todos lo podemos hacer. ¿Cómo se llama el taller? Es danza consciente, el taller de danza consciente, que se va a utilizar estas ciencias, ¿no? De India, ¿no? Las danzas clásicas, el yoga, la meditación. Ajá, pero claro, no solamente va a ser la danza, sino todo lo que ya nos has comentado. Entonces, danza consciente, el 11 de agosto. El 11 de agosto, comienza. El sábado 11 de agosto empieza el primer taller, y que el taller consta de 4 sesiones, que son todos los sábados de 10 a 12:30. Perfecto, entonces ya saben, están invitados y a participar. Ahora, la última pregunta, y para que nos dejes con algo más, o sea, no es necesario dejar tu religión para venir al taller, ¿no? O sea, es abierto para todos, imagino, hombres, mujeres, es un acercamiento a la cultura hindú, tampoco
se le pide a las personas que renuncien a lo que creen, pero sí que de repente invitarlos a que conozcan algo más de la India que tiene cosas beneficiosas, ¿no? Sí, claro que sí. O sea, estamos utilizando esta técnicas de la India porque, como ya lo hemos explicado, tiene muchos beneficios, ¿no? Pero dentro del taller, y bien que lo tocaste, estamos también proponiendo que al final cada una de las participantes traiga su imagen, ¿no?, a la que le tenga fe y pueda danzarle también, ¿no? O sea, no estamos, o sea, la propuesta no es que pues uno se entregue a una deidad que no conoce, ¿no? La idea es mostrar la importancia del servicio y la conexión con tu fe, ¿no? Pero también a veces trabajamos con esas terapias de la fe, ¿no? Ese de involucrarte, ¿no? De conectarte con tu espiritualidad, ¿no? Entonces sí vamos a hacer al final del taller, en la última clase, esta danza libre, ¿no? Y se les va a invitar para que traigan las imágenes que desean, y si las personas, por ejemplo, una practicante no cree en una imagen específica, se les está invitando a que crea en esta magia que hay alrededor, ¿no? En la energía de la tierra, en la energía de la divinidad en el entorno, ¿no? En que uno puede, al respirarlo, llenarse de esa energía, ¿no? Que es el prana, ¿no? Sentir que somos parte de esta energía perfecta del universo y que hay divinidad entre nosotros, entre y alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, a eso se está invitando con esta danza también. Muy bien, entonces los datos aparecen en pantalla y bueno, muchas gracias Karuni Devidasi por haber acudido pues a nuestro llamado. Queríamos entrevistarte hace muchos años y qué bueno que esta vez sí se ha podido, ¿no? Y para que muchas personas conozcan un poco sobre tu trabajo, sobre estos tantos años que llevas practicando tu filosofía muy bien llevada, y te conocemos, ¿no? Entonces, felicitarte por eso, y ya saben, están invitados, amigos, ¿no? Muchas gracias a ti, Rafael, y a la tienda Imágenes, Anita, por poder darme la oportunidad de servir de esta manera, ¿no? O sea, la verdad es que sí, es muy lindo para mí sentirme un instrumento. Uno tiene algo que dar y lo importante es que lo dé, ¿no? Entonces yo agradezco mucho porque me han dado esta oportunidad y espero que muchas personas puedan darme la oportunidad de poder servirles con la danza y mediante esta danza enseñarles un poquito, ¿no?, sobre este mundo tan mágico, ¿no?, del servicio y del amor y de la conexión y de la energía y el sentirnos seres creadores, seres perfectos y divinos, ¿no? Muy bien, amigos, entonces hemos terminado. No olviden también, pues pueden buscar esta entrevista en internet, en YouTube, donde la van a ver en su totalidad y también con todas las danzas que ha hecho Carito. Nos reencontramos en una próxima emisión entonces de nuestro programa Matergia. Gracias. Krishna Krishna